Si te apasionan los dramas de época de ritmo pausado, las historias cargadas de ambigüedad moral, la cinematografía exquisita y las interpretaciones profundamente humanas, entonces este video es perfecto para ti. Analizaremos en profundidad la película francesa de 2021, Secret Name, cuyo título original es La Place d'un autre, que se traduce maravillosamente como El lugar de otra persona, y te prometo que una vez que comprendas cómo este título captura a la perfección la esencia de la película, apreciarás cada fotograma de una forma totalmente diferente. Así que relájate, sírvete una taza de café o té y hablemos de una de las películas más sutilmente cautivadoras que han surgido en Francia en los últimos años. Antes de continuar, quiero aclarar que este video incluirá un análisis de los puntos clave de la trama, los temas y el final de la película. Si aún no has visto Secret Name y quieres descubrirla sin saber nada de antemano, te recomiendo guardar este video, verla primero, está disponible en Prime Video, y luego volver aquí para un análisis completo y una conversación. Para quienes ya la hayan visto, o para quienes no les importen los spoilers y solo quieran entender de qué trata la película antes de decidir si darle al play, bienvenidos. Están en el lugar correcto. Empecemos con un poco de contexto, porque entender de dónde viene esta película nos dice mucho sobre lo que intenta transmitir. Secret Name es el tercer largometraje de la directora francesa Aurélia Georges. Sus trabajos anteriores, como L'Homme qui marche y La fille et le fleuve, se estrenaron en la sección Acide de Cannes, una prestigiosa plataforma para el cine independiente y de autor. Así que, antes de Secret Name, Georges ya era una voz consolidada en el cine de autor francés. Pero Secret Name era diferente. Este fue su proyecto más ambicioso hasta la fecha y anunció su llegada al circuito de festivales internacionales por todo lo alto. La película se estrenó en el Festival de Cine de Locarno en 2021 en la competencia internacional, un prestigio máximo para una película de esta envergadura y estilo. La historia, adaptada de una obra de hace más de 150 años, fue adaptada por la directora Aurélia Georges y su co-guionista Maud Amelin, quienes actualizaron el guión de la novela de Wilkie Collins de 1873, ambientándola en el contexto de la Primera Guerra Mundial en Francia. Esta fue una decisión creativa crucial y analizaremos sus razones. Si bien la novela de Collins ya había sido adaptada anteriormente, en 1910 y 1912, esta versión de 2021 aporta una sensibilidad completamente nueva, profundizando en los temas de clase, identidad y supervivencia femenina en uno de los momentos más traumáticos y transformadores de la historia. La película fue producida por 31 Juin Films en coproducción con Arte France Mines Cinema, y Pyramide International se encargó de las ventas internacionales. Se trata de una prestigiosa coproducción europea del tipo que Arte se ha hecho famosa por impulsar: una cinematografía reflexiva, literaria y visualmente precisa que probablemente no sobreviviría en un estudio, pero que triunfa en el mundo del cine de festivales y la distribución en salas de cine de autor. Y quiero abordar esto con cuidado, porque la trama de Secret Name es engañosamente simple en apariencia, pero recompensa una atención minuciosa. La historia comienza en 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial. Nuestra protagonista es una joven llamada Nelly. Es pobre. No tiene familia, ni posición social, ni red de seguridad. En la brutal estratificación social de la Francia de principios del siglo XX, una mujer sin dinero y sin nombre es prácticamente invisible, o peor aún, vulnerable. Para escapar de su miserable situación, Nelly se alista como enfermera en el frente,
una de las pocas opciones disponibles para una mujer de su condición que quiere hacer algo, ser alguien, sobrevivir. Pero la guerra, como sabemos, no es un lugar de salvación, es un lugar de matanza, confusión y dolor. Y es en esa primera línea donde la vida de Nellie cambia para siempre por un encuentro fortuito, o mejor dicho, por una muerte. Presencia. La muerte de una joven llamada Rose. Rose es todo lo contrario a Nellie. Proviene de una buena familia, tiene educación y una identidad respetada en la sociedad. Y lo más importante, Rose se dirige a algún lugar, a la casa de una anciana viuda adinerada llamada Madame de Longueville, donde ha sido contratada como lectora y acompañante. Cuando Rose muere, algo cambia en Nellie. Toma una decisión a la vez desesperada y audaz. Roba la identidad de Rose. Se presenta en la puerta de Madame de Longueville como Rose, ocupa un puesto que nunca le perteneció y se introduce en la vida de otra persona. La mentira funciona. De hecho, funciona mejor de lo que Nellie jamás hubiera imaginado. Madame de Longueville, interpretada con extraordinaria sutileza por la legendaria Sabine Azema, la acepta. La familia la acepta. Y Nellie comienza a vivir, quizás por primera vez, una vida que le permite respirar. Pero aquí es donde la película se vuelve verdaderamente interesante y verdaderamente inquietante, porque hay otra mujer que conoce la verdad. La verdadera Rose resulta no murió, o al menos la historia que la rodea es más compleja que una simple muerte. El espectro de la verdadera Rose y de la mujer que presencia el engaño de Nellie planea sobre la película como un fantasma. La pregunta que la película plantea lenta e insistentemente no es simplemente ¿atraparán a Nellie?, sino algo mucho más inquietante desde el punto de vista filosófico. ¿Quién tiene derecho a la vida? ¿Qué significa realmente la identidad? ¿Y qué le debemos a la persona cuyo lugar hemos ocupado? La película construye su tensión no mediante la mecánica del thriller, sino mediante la acumulación, a través de conversaciones, miradas, el peso de lo que no se dice. Hay momentos en que Secret Name roza el género de las historias de fantasmas. La directora Aurelia George evoca deliberadamente esos matices góticos, lo que confiere a la película una cualidad onírica, ligeramente irreal, enormemente efectiva. Empecemos con Lena Cowdery, quien interpreta a Nellie. Si conocen a Cowdery por su trabajo en Papicha, la impactante película de 2019 sobre jóvenes que resisten las restricciones culturales de los talibanes en la Argelia de los 90, o por su aparición en The French Dispatch de Wes Anderson, ya saben que posee una presencia extraordinaria en pantalla. Es una de esas raras actrices cuyo rostro es todo un paisaje y en Secret Name es sin duda el alma de la película. Cowdery interpreta a Nellie con lo que solo puedo describir como una inteligencia compleja y reservada. No es un personaje que muestre sus emociones abiertamente. Es una superviviente, y las supervivientes aprenden a controlar lo que revelan. Pero Cowdery comunica muchísimo a través de los gestos más sutiles. La forma en que los ojos de Nellie se mueven cuando calcula, cómo cambia su postura según para quién actúa. Esos fugaces momentos en que la actuación se resquebraja y vemos algo crudo y real debajo. Hay dureza y fragilidad en esta interpretación, y Cowdery mantiene ambas en perfecta tensión a lo largo de toda la película. Los críticos de Locarno la destacaron de inmediato, y con razón. Este es el tipo de actuación que debería impulsar una carrera a nivel internacional. Y luego está Sabine Azema como Madame de Longueville. Sabine Azema es una figura clave del cine francés. Fue la musa y compañera del legendario director Alain Resnais, y su filmografía abarca décadas y géneros.
Lo que aporta a esta película es algo que los actores más jóvenes simplemente no pueden imitar. Una autoridad natural y sin esfuerzo que dota de peso y significado a cada escena en la que aparece. Madame de Longueville podría ser retratada fácilmente como la rica ingenua, la víctima manipulada por una astuta impostora. Pero Acema no la interpreta así. Hay inteligencia en esta mujer, soledad y un anhelo de conexión genuina que hace que su aceptación de Nellie resulte completamente creíble. No se deja engañar por ingenuidad, en cierto modo, es cómplice de la ficción porque le proporciona algo que necesita. Y esa ambigüedad es lo que hace que su personaje sea tan fascinante. La tercera actuación importante que merece mención es la de Maud Wyler, quien interpreta a un personaje que describiré con cuidado para no desvelar todos los detalles de la trama. Wyler aporta a su personaje lo que la crítica ha descrito como una cualidad misteriosa y gélida, una frialdad que oculta un dolor inmenso. Hay una escena en la que su personaje prácticamente confronta a Nellie, un momento acusatorio que ha sido descrito como una de las secuencias más impactantes de la película. Y estoy de acuerdo. Wyler logra que comprendamos que el robo de identidad no es un delito sin víctimas, que la persona cuyo nombre ha sido robado también carga con su propia herida. Es una interpretación extraordinaria en una película repleta de actuaciones extraordinarias. Ahora hablemos de la realización cinematográfica en sí, porque Secret Name es una obra visualmente impactante y quiero reconocer su mérito en este aspecto. Aurelia George posee un lenguaje visual muy distintivo. Trabaja con un director de fotografía cuyo enfoque enfatiza los espacios confinados y la luz controlada, y esta es una elección temática deliberada, no solo estética. La película se desarrolla principalmente en interiores. Las grandiosas pero ligeramente descoloridas habitaciones de la casa de Madame de Longueville, pasillos, puertas, espacios con significados sociales muy específicos. George encuadra a sus personajes dentro de estos espacios de maneras que nos recuerdan constantemente las jerarquías existentes. ¿Quién está dónde? ¿Quién se sienta? ¿Quién está en la luz y quién en la sombra? Estas composiciones revelan tanto sobre el poder y la clase social como cualquier diálogo. También hay momentos en los que George recurre deliberadamente a efectos expresionistas, casi góticos, visiones de la verdadera Rose como una presencia fantasmal. Se vislumbran escenas del manicomio, otro espacio de confinamiento y control, con una atmósfera de pesadilla. Un momento particularmente comentado muestra a una criada subiendo un cubo de agua caliente por una escalera, filmado de una manera que alude explícitamente a la famosa secuencia del vaso de leche de sospecha de Alfred Hitchcock. Si conoces la obra de Hitchcock, esa referencia eleva la atención al máximo, pues comprendes que George busca deliberadamente transmitir paranoia, peligro y la incógnita de quién engaña a quién. Las escenas del frente de batalla, aunque breves, también están magníficamente filmadas. Las luces parpadeantes en el campo de batalla por la noche tienen una cualidad casi alucinatoria. George entiende que la guerra no es solo un telón de fondo histórico, es el origen emocional de todo. Es la catástrofe que creó las condiciones para el engaño de Nellie y, en un sentido más profundo, para la pregunta central de la película sobre lo que nos debemos unos a otros en un mundo devastado. La banda sonora también merece ser mencionada. La música de Secret Name es sobria y precisa, acompañando los cambios emocionales de la película sin llegar a eclipsarlos. Es el tipo de banda sonora que uno podría pasar por alto hasta que intenta imaginar la película sin ella, y entonces se da cuenta de la importante función que desempeñaba desde el principio. El tema más evidente es la identidad, concretamente,
La idea de la identidad como una construcción social más que como una verdad innata. Nellie no se limita a llevar el nombre de Rose como un disfraz. Lo habita, se integra en él, y al hacerlo, la película plantea la pregunta: ¿en qué momento una identidad representada se convierte en una identidad real? Si uno vive como alguien el tiempo suficiente, si las relaciones que forma bajo esa identidad son genuinas, si la persona en la que se convierte a través de esa representación es más auténtica que la persona que era al nacer. Entonces, ¿qué es exactamente lo que se ha robado? Esta es una pregunta con una larga tradición literaria. Georges y su co-guionista, Maud Amelin, son claramente conscientes de la tradición en la que se inscriben. La narrativa del intercambio de identidades se remonta a siglos atrás. Pensemos en la saga de Ripley de Patricia Highsmith, en Brad Farrar de Josephine Tey, en Boileau Narcejac. Pero lo que distingue a Secret Name de muchas de sus predecesoras es su insistencia en centrar esta historia en la experiencia específica de las mujeres y de la clase social, porque el engaño de Nellie no está motivado simplemente por la codicia o la ambición, está motivado por la supervivencia. En el mundo de esta película, Francia en 1914, un mundo dominado por hombres, estratificado por clases, brutal en su trato hacia los desfavorecidos, una mujer como Nellie prácticamente no tiene un camino legítimo hacia una vida digna. El robo de identidad no es solo un delito, es un acto de autopreservación en un mundo que no le ha dejado opciones legítimas. Y la película es honesta sobre el precio de esto, pero también sobre las condiciones que lo hicieron inevitable. La película también presenta un poderoso hilo conductor que aborda la solidaridad femenina, o sus límites, las relaciones entre Neely y las mujeres de la casa de Madame de Longueville constituyen el núcleo emocional del filme. Estas mujeres están unidas por su vulnerabilidad compartida en un mundo patriarcal, pero también están divididas por la clase social, los intereses y las consecuencias específicas del engaño de Nellie. La película rechaza las respuestas fáciles sobre la sororidad. Afirma: sí, las mujeres tienen un objetivo común en este mundo, pero eso no significa que sus intereses siempre coincidan, ni borra el daño real que una mujer puede infligir a otra. Luego está el tema de la libertad, específicamente, la paradoja que la película plantea en su acto final. Sin revelar todos los detalles, quiero dedicar un momento al material original, porque es realmente fascinante. Wilkie Collins escribió Sin Nombre, la novela en la que se basa libremente esta película, en 1862, publicada por entregas en All the Year Round, la revista de Charles Dickens. Collins fue uno de los grandes novelistas sensacionalistas victorianos, y Sin Nombre se considera una de sus obras maestras, junto con La mujer de blanco y La piedra lunar. La novela original trata sobre una joven llamada Magdalene Vanstone, que debido a una peculiaridad de la ley victoriana queda repentinamente ilegítima, y por lo tanto legalmente sin nombre ni herencia, cuando se descubre que el matrimonio de sus padres era inválido. Sin nada, se dedica a urdir un elaborado plan para recuperar lo que cree que le pertenece por derecho. Es una historia sobre la violencia que ejerce la ley contra las mujeres, sobre cómo los sistemas sociales generan desesperación y sobre el costo moral del engaño. ¿Les suena familiar? Lo que George y Amelin hicieron con este material es brillante por su sencillez. Trasladaron la historia unos 50 años en el tiempo, la trasladaron de Inglaterra a Francia y la situaron en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Esta no es una elección arbitraria. La Primera Guerra Mundial fue un momento de profunda convulsión social, también para las mujeres que sirvieron como enfermeras, obreras y en un sinfín de otros roles durante la guerra, en muchos casos, rompieron con las estructuras sociales que las habían confinado,
alcanzando una independencia y una visibilidad que antes les habrían sido imposibles. La guerra creó una especie de ruptura en el tejido social, y es en esa ruptura donde Nelly se adentra. Al situar la historia en este momento histórico concreto, George dota al engaño de Nelly de un contexto que lo hace casi lógico. El mundo ya se ha trastocado, las identidades ya se han perdido, por la muerte, por el trauma, por el caos de la guerra. En ese contexto, que una mujer ocupe el lugar de otra se percibe menos como una aberración criminal y más como un intento desesperado por sobrevivir en un mundo que devora a la gente sin piedad. En Locarno, Secret Name fue aclamada con entusiasmo. La crítica respondió con gran calidez a lo que un crítico calificó como sus cualidades sólidas e inspiradas en todos los aspectos, desde el reparto hasta la atención al detalle y la dirección. La cinematografía fue destacada repetidamente como excepcional, en particular el tratamiento visual del frente de guerra y los espacios domésticos confinados de la casa principal. Los críticos señalaron que la interpretación de Lina Cowdery se ajustaba perfectamente al papel, fuerte y frágil a partes iguales, transmitiendo la ambigüedad de Nelly con una precisión singular. La película fue elogiada por seguir la tradición de Claude Chabrol, el director de la Nouvelle Vague francesa, que forjó su carrera con películas sobre la clase social, la culpa y el lado oscuro de la vida burguesa. Y esta es una comparación muy significativa. Las películas de Chabrol tratan sobre la violencia oculta bajo la superficie de la sociedad respetable, los crímenes que la decencia encubre. Secret Name se mueve en ese mismo terreno. Sin embargo, la recepción no estuvo exenta de reservas. La puntuación de la película en Rotten Tomatoes refleja una muestra relativamente pequeña de críticas, y entre ellas existe una opinión minoritaria que considera que la película abusa del melodrama y no aprovecha plenamente su potencial como crítica social. La reseña de Variety, por ejemplo, elogió la cuidada estética y la actuación de Acema, sugiriendo que la película funciona mejor como un drama de época para los aficionados al género, lo que implica que no trasciende por completo sus convenciones. Otro crítico le otorgó 2 de 5 estrellas, argumentando que el melodrama eclipsa el potencial de la historia. Esta crítica me parece interesante, pero no del todo convincente. Sí, Secret Name es melodramática, pero el melodrama es un género con una historia respetable, especialmente en historias sobre mujeres y clases sociales. La cuestión no es si una película es melodramática, sino si su melodrama es intencionado y emocionalmente auténtico. Y en el caso de Secret Name, creo que en gran medida lo es. El exceso emocional es precisamente la clave. Refleja la gravedad de la situación, el enorme peso que soporta una mujer en la posición de Nelly, las implicaciones existenciales más que meramente personales. Esta es una película que admiro profundamente y que me resulta genuinamente conmovedora de una manera sutil e inquietante. No es una película perfecta. La parte central puede resultar lenta para los espectadores que no estén familiarizados con su ritmo. Y hay momentos en que el comentario social se siente poco desarrollado en relación con el drama personal. Así que antes de Secret Name, Georges ya era una voz consolidada en el cine de autor francés. Pero Secret Name era diferente. Este fue su proyecto más ambicioso hasta la fecha y anunció su llegada al circuito de festivales internacionales por todo lo alto. La película se estrenó en el Festival de Cine de Locarno en 2021 en la competencia internacional, un prestigio máximo para una película de esta envergadura y estilo. La historia, adaptada de una obra de hace más de 150 años, fue adaptada por la directora Aurelia Georges
y su co-guionista Maud Amelin, quienes actualizaron el guión de la novela de Wilkie Collins de 1873, ambientándola en el contexto de la Primera Guerra Mundial en Francia. Esta fue una decisión creativa crucial y analizaremos sus razones. Si bien la novela de Collins ya había sido adaptada anteriormente, en 1910 y 1912, esta versión de 2021 aporta una sensibilidad completamente nueva, profundizando en los temas de clase, identidad y supervivencia femenina en uno de los momentos más traumáticos y transformadores de la historia. La película fue producida por 31 Juin Films, en coproducción con Arte France Mines Cinema, y Pyramide International se encargó de las ventas internacionales. Se trata de una prestigiosa coproducción europea del tipo que Arte se ha hecho famosa por impulsar. Una cinematografía reflexiva, literaria y visualmente precisa que probablemente no sobreviviría en un estudio, pero que triunfa en el mundo del cine de festivales y la distribución en salas de cine de autor. Y quiero abordar esto con cuidado, porque la trama de Secret Name es engañosamente simple en apariencia, pero recompensa una atención minuciosa. La historia comienza en 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial. Nuestra protagonista es una joven llamada Nellie. Es pobre. No tiene familia, ni posición social, ni red de seguridad. En la brutal estratificación social de la Francia de principios del siglo XX, una mujer sin dinero y sin nombre es prácticamente invisible, o peor aún, vulnerable. Para escapar de su miserable situación, Nellie se alista como enfermera en el frente, una de las pocas opciones disponibles para una mujer de su condición que quiere hacer algo, ser alguien, sobrevivir. Pero la guerra, como sabemos, no es un lugar de salvación, es un lugar de matanza, confusión y dolor, y es en esa primera línea donde la vida de Nellie cambia para siempre por un encuentro fortuito, o mejor dicho, por una muerte. Presencia. La muerte de una joven llamada Rose. Rose es todo lo contrario a Nellie. Proviene de una buena familia, tiene educación y una identidad respetada en la sociedad. Y lo más importante, Rose se dirige a algún lugar, a la casa de una anciana viuda adinerada llamada Madame de Longueville, donde ha sido contratada como lectora y acompañante. Cuando Rose muere, algo cambia en Nellie. Toma una decisión a la vez desesperada y audaz. Roba la identidad de Rose. Se presenta en la puerta de Madame de Longueville como Rose, ocupa un puesto que nunca le perteneció y se introduce en la vida de otra persona. La mentira funciona. De hecho, funciona mejor de lo que Nellie jamás hubiera imaginado. Madame de Longueville, interpretada con extraordinaria sutileza por la legendaria Sabine Azema, la acepta. La familia la acepta, y Nellie comienza a vivir, quizás por primera vez, una vida que le permite respirar. Pero aquí es donde la película se vuelve verdaderamente interesante y verdaderamente inquietante, porque hay otra mujer que conoce la verdad. La verdadera Rose resulta no murió, o al menos la historia que la rodea es más compleja que una simple muerte. El espectro de la verdadera Rose y de la mujer que presencia el engaño de Nellie planea sobre la película como un fantasma. La pregunta que la película plantea lenta e insistentemente no es simplemente ¿atraparán a Nellie?, sino algo mucho más inquietante desde el punto de vista filosófico. ¿Quién tiene derecho a la vida? ¿Qué significa realmente la identidad? ¿Y qué le debemos a la persona cuyo lugar hemos ocupado? La película construye su tensión no mediante la mecánica del thriller, sino mediante la acumulación, a través de conversaciones, miradas, el peso de lo que no se dice. Hay momentos en que Secret Name roza el género de las historias de fantasmas.
La directora Aurelia George evoca deliberadamente esos matices góticos, lo que confiere a la película una cualidad onírica, ligeramente irreal, enormemente efectiva. Empecemos con Lena Cowdery, quien interpreta a Nellie. Si conocen a Cowdery por su trabajo en Papicha, la impactante película de 2019 sobre jóvenes que resisten las restricciones culturales de los talibanes en la Argelia de los 90, o por su aparición en The French Dispatch de Wes Anderson, ya saben que posee una presencia extraordinaria en pantalla. Es una de esas raras actrices cuyo rostro es todo un paisaje y en Secret Name es sin duda el alma de la película. Cowdery interpreta a Nellie con lo que solo puedo describir como una inteligencia compleja y reservada. No es un personaje que muestre sus emociones abiertamente. Es una superviviente, y las supervivientes aprenden a controlar lo que revelan. Pero Cowdery comunica muchísimo a través de los gestos más sutiles. La forma en que los ojos de Nellie se mueven cuando calcula, cómo cambia su postura según para quién actúa. Esos fugaces momentos en que la actuación se resquebraja y vemos algo crudo y real debajo. Hay dureza y fragilidad en esta interpretación, y Cowdery mantiene ambas en perfecta tensión a lo largo de toda la película. Los críticos de Locarno la destacaron de inmediato, y con razón. Este es el tipo de actuación que debería impulsar una carrera a nivel internacional. Y luego está Sabine Azema como Madame de Longueuil. Sabine Azema es una figura clave del cine francés. Fue la musa y compañera del legendario director Alain Resnais, y su filmografía abarca décadas y géneros. Lo que aporta a esta película es algo que los actores más jóvenes simplemente no pueden imitar. Una autoridad natural y sin esfuerzo que dota de peso y significado a cada escena en la que aparece. Madame de Longueuil podría ser retratada fácilmente como la rica ingenua, la víctima manipulada por una astuta impostora. Pero Azema no la interpreta así. Hay inteligencia en esta mujer, soledad y un anhelo de conexión genuina que hace que su aceptación de Nellie resulte completamente creíble. No se deja engañar por ingenuidad. En cierto modo, es cómplice de la ficción porque le proporciona algo que necesita. Y esa ambigüedad es lo que hace que su personaje sea tan fascinante. La tercera actuación importante que merece mención es la de Maud Wyler, quien interpreta a un personaje que describiré con cuidado para no desvelar todos los detalles de la trama. Wyler aporta a su personaje lo que la crítica ha descrito como una cualidad misteriosa y gélida, una frialdad que oculta un dolor inmenso. Hay una escena en la que su personaje prácticamente confronta a Nellie, un momento acusatorio que ha sido descrito como una de las secuencias más impactantes de la película. Y estoy de acuerdo. Wyler logra que comprendamos que el robo de identidad no es un delito sin víctimas, que la persona cuyo nombre ha sido robado también carga con su propia herida. Es una interpretación extraordinaria en una película repleta de actuaciones extraordinarias. Ahora hablemos de la realización cinematográfica en sí, porque Secret Name es una obra visualmente impactante y quiero reconocer su mérito en este aspecto. Aurelia George posee un lenguaje visual muy distintivo. Trabaja con un director de fotografía cuyo enfoque enfatiza los espacios confinados y la luz controlada, y esta es una elección temática deliberada, no solo estética. La película se desarrolla principalmente en interiores. Las grandiosas pero ligeramente descoloridas habitaciones de la casa de Madame de Longueuil, pasillos, puertas, espacios con significados sociales muy específicos. George encuadra a sus personajes dentro de estos espacios de maneras que nos recuerdan constantemente las jerarquías existentes. ¿Quién está dónde? ¿Quién se sienta?
quién está en la luz y quién en la sombra. Estas composiciones revelan tanto sobre el poder y la clase social como cualquier diálogo. También hay momentos en los que George recurre deliberadamente a efectos expresionistas, casi góticos, visiones de la verdadera Rose como una presencia fantasmal. Se vislumbran escenas del manicomio, otro espacio de confinamiento y control, con una atmósfera de pesadilla. Un momento particularmente comentado muestra a una criada subiendo un cubo de agua caliente por una escalera, filmado de una manera que alude explícitamente a la famosa secuencia del vaso de leche de sospecha de Alfred Hitchcock. Si conoces la obra de Hitchcock, esa referencia eleva la tensión al máximo, pues comprendes que George busca deliberadamente transmitir paranoia, peligro y la incógnita de quién engaña a quién. Las escenas del frente de batalla, aunque breves, también están magníficamente filmadas. Las luces parpadeantes en el campo de batalla por la noche tienen una cualidad casi alucinatoria. George entiende que la guerra no es solo un telón de fondo histórico, es el origen emocional de todo. Es la catástrofe que creó las condiciones para el engaño de Nellie y, en un sentido más profundo, para la pregunta central de la película sobre lo que nos debemos unos a otros en un mundo devastado. La banda sonora también merece ser mencionada. La música de Secret Name es sobria y precisa, acompañando los cambios emocionales de la película sin llegar a eclipsarlos. Es el tipo de banda sonora que uno podría pasar por alto hasta que intenta imaginar la película sin ella, y entonces se da cuenta de la importante función que desempeñaba desde el principio. El tema más evidente es la identidad, concretamente, la idea de la identidad como una construcción social más que como una verdad innata. Nellie no se limita a llevar el nombre de Rose como un disfraz, lo habita, se integra en él, y al hacerlo, la película plantea la pregunta: ¿en qué momento una identidad representada se convierte en una identidad real? Si uno vive como alguien el tiempo suficiente, si las relaciones que forma bajo esa identidad son genuinas, si la persona en la que se convierte a través de esa representación es más auténtica que la persona que era al nacer. Entonces, ¿qué es exactamente lo que se ha robado? Esta es una pregunta con una larga tradición literaria. Georges y su co-guionista, Maud Amelin, son claramente conscientes de la tradición en la que se inscriben. La narrativa del intercambio de identidades se remonta a siglos atrás. Pensemos en la saga de Ripley de Patricia Highsmith, en Brad Farrar de Josephine Tey, en Boileau Narcejac. Pero lo que distingue a Secret Name de muchas de sus predecesoras es su insistencia en centrar esta historia en la experiencia específica de las mujeres y de la clase social, porque el engaño de Nellie no está motivado simplemente por la codicia o la ambición, está motivado por la supervivencia. En el mundo de esta película, Francia en 1914, un mundo dominado por hombres, estratificado por clases, brutal en su trato hacia los desfavorecidos, una mujer como Nellie prácticamente no tiene un camino legítimo hacia una vida digna. El robo de identidad no es solo un delito, es un acto de autopreservación en un mundo que no le ha dejado opciones legítimas. Y la película es honesta sobre el precio de esto, pero también sobre las condiciones que lo hicieron inevitable. La película también presenta un poderoso hilo conductor que aborda la solidaridad femenina, o sus límites, las relaciones entre Neely y las mujeres de la casa de Madame de Longueville constituyen el núcleo emocional del filme. Estas mujeres están unidas por su vulnerabilidad compartida en un mundo patriarcal, pero también están divididas por la clase social, los intereses y las consecuencias específicas del engaño de Nellie. La película rechaza las respuestas fáciles sobre la sororidad. Afirma: sí, las mujeres tienen un objetivo común en este mundo, pero eso no significa que sus intereses siempre coincidan,
ni borra el daño real que una mujer puede infligir a otra. Luego está el tema de la libertad, específicamente la paradoja que la película plantea en su acto final. Sin revelar todos los detalles, quiero dedicar un momento al material original porque es realmente fascinante. Wilkie Collins escribió Sin nombre, la novela en la que se basa libremente esta película, en 1862, publicada por entregas en All the Year Round, la revista de Charles Dickens. Collins fue uno de los grandes novelistas sensacionalistas victorianos, y Sin nombre se considera una de sus obras maestras junto con La mujer de blanco y La piedra lunar. La novela original trata sobre una joven llamada Magdalene Vanstone, que debido a una peculiaridad de la ley victoriana queda repentinamente ilegítima, y por lo tanto legalmente sin nombre ni herencia, cuando se descubre que el matrimonio de sus padres era inválido. Sin nada, se dedica a urdir un elaborado plan para recuperar lo que cree que le pertenece por derecho. Es una historia sobre la violencia que ejerce la ley contra las mujeres, sobre cómo los sistemas sociales generan desesperación y sobre el costo moral del engaño. ¿Les suena familiar? Lo que George y Ameline hicieron con este material es brillante por su sencillez. Trasladaron la historia unos 50 años en el tiempo, la trasladaron de Inglaterra a Francia y la situaron en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Esta no es una elección arbitraria. La Primera Guerra Mundial fue un momento de profunda convulsión social, también para las mujeres que sirvieron como enfermeras, obreras y en un sinfín de otros roles durante la guerra, en muchos casos, rompieron con las estructuras sociales que las habían confinado, alcanzando una independencia y una visibilidad que antes les habrían sido imposibles. La guerra creó una especie de ruptura en el tejido social, y es en esa ruptura donde Nelly se adentra. Al situar la historia en este momento histórico concreto, George dota al engaño de Nelly de un contexto que lo hace casi lógico. El mundo ya se ha trastocado, las identidades ya se han perdido, por la muerte, por el trauma, por el caos de la guerra. En ese contexto, que una mujer ocupe el lugar de otra se percibe menos como una aberración criminal y más como un intento desesperado por sobrevivir en un mundo que devora a la gente sin piedad. En Locarno, Secret Name fue aclamada con entusiasmo. La crítica respondió con gran calidez a lo que un crítico calificó como sus cualidades sólidas e inspiradas en todos los aspectos, desde el reparto hasta la atención al detalle y la dirección. La cinematografía fue destacada repetidamente como excepcional, en particular el tratamiento visual del frente de guerra y los espacios domésticos confinados de la casa principal. Los críticos señalaron que la interpretación de Lina Cowdery se ajustaba perfectamente al papel, fuerte y frágil a partes iguales, transmitiendo la ambigüedad de Nelly con una precisión singular. La película fue elogiada por seguir la tradición de Claude Chabrol, el director de la Nouvelle Vague francesa, que forjó su carrera con películas sobre la clase social, la culpa y el lado oscuro de la vida burguesa. Y esta es una comparación muy significativa. Las películas de Chabrol tratan sobre la violencia oculta bajo la superficie de la sociedad respetable, los crímenes que la decencia encubre. Secret Name se mueve en ese mismo terreno. Sin embargo, la recepción no estuvo exenta de reservas. La puntuación de la película en Rotten Tomatoes refleja una muestra relativamente pequeña de críticas, y entre ellas existe una opinión minoritaria que considera que la película abusa del melodrama y no aprovecha plenamente su potencial como crítica social. La reseña de Variety, por ejemplo, elogió la cuidada estética y la actuación de Acema, sugiriendo que la película funciona mejor como un drama de época para los aficionados al género, lo que implica que no trasciende por completo sus convenciones.
Otro crítico le otorgó 2 de 5 estrellas, argumentando que el melodrama eclipsa el potencial de la historia. Esta crítica me parece interesante, pero no del todo convincente. Sí, Secret Name es melodramática, pero el melodrama es un género con una historia respetable, especialmente en historias sobre mujeres y clases sociales. La cuestión no es si una película es melodramática, sino si su melodrama es intencionado y emocionalmente auténtico. Y en el caso de Secret Name, creo que en gran medida lo es. El exceso emocional es precisamente la clave. Refleja la gravedad de la situación, el enorme peso que soporta una mujer en la posición de Nellie, las implicaciones existenciales más que meramente personales. Esta es una película que admiro profundamente y que me resulta genuinamente conmovedora de una manera sutil e inquietante. No es una película perfecta. La parte central puede resultar lenta para los espectadores que no estén familiarizados con su ritmo. Y hay momentos en que el comentario social se siente poco desarrollado en relación con el drama personal. Así que antes de Secret Name, Georges ya era una voz consolidada en el cine de autor francés. Pero Secret Name era diferente. Este fue su proyecto más ambicioso hasta la fecha y anunció su llegada al circuito de festivales internacionales por todo lo alto. La película se estrenó en el Festival de Cine de Locarno en 2021 en la competencia internacional, un prestigio máximo para una película de esta envergadura y estilo. La historia, adaptada de una obra de hace más de 150 años, fue adaptada por la directora Aurelia Georges y su co-guionista Maud Amelin, quienes actualizaron el guión de la novela de Wilkie Collins de 1873, ambientándola en el contexto de la Primera Guerra Mundial en Francia. Esta fue una decisión creativa crucial y analizaremos sus razones. Si bien la novela de Collins ya había sido adaptada anteriormente, en 1910 y 1912, esta versión de 2021 aporta una sensibilidad completamente nueva, profundizando en los temas de clase, identidad y supervivencia femenina en uno de los momentos más traumáticos y transformadores de la historia. La película fue producida por 31 Juin Films en coproducción con Arte France Mines Cinema, y Pyramide International se encargó de las ventas internacionales. Se trata de una prestigiosa coproducción europea del tipo que Arte se ha hecho famosa por impulsar: una cinematografía reflexiva, literaria y visualmente precisa que probablemente no sobreviviría en un estudio, pero que triunfa en el mundo del cine de festivales y la distribución en salas de cine de autor. Y quiero abordar esto con cuidado, porque la trama de Secret Name es engañosamente simple en apariencia, pero recompensa una atención minuciosa. La historia comienza en 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial. Nuestra protagonista es una joven llamada Nellie. Es pobre. No tiene familia, ni posición social, ni red de seguridad. En la brutal estratificación social de la Francia de principios del siglo XX, una mujer sin dinero y sin nombre es prácticamente invisible, o peor aún, vulnerable. Para escapar de su miserable situación, Nellie se alista como enfermera en el frente, una de las pocas opciones disponibles para una mujer de su condición que quiere hacer algo, ser alguien, sobrevivir. Pero la guerra, como sabemos, no es un lugar de salvación, es un lugar de matanza, confusión y dolor, y es en esa primera línea donde la vida de Nellie cambia para siempre por un encuentro fortuito, o mejor dicho, por una muerte. Presencia: la muerte de una joven llamada Rose. Rose es todo lo contrario a Nellie, proviene de una buena familia, tiene educación y una identidad respetada en la sociedad. Y lo más importante, Rose se dirige a algún lugar,
a la casa de una anciana viuda adinerada llamada Madame de Longueville, donde ha sido contratada como lectora y acompañante. Cuando Rose muere, algo cambia en Nellie. Toma una decisión a la vez desesperada y audaz. Roba la identidad de Rose. Se presenta en la puerta de Madame de Longueville como Rose, ocupa un puesto que nunca le perteneció y se introduce en la vida de otra persona. La mentira funciona. De hecho, funciona mejor de lo que Nellie jamás hubiera imaginado. Madame de Longueville, interpretada con extraordinaria sutileza por la legendaria Sabine Azema, la acepta. La familia la acepta, y Nellie comienza a vivir, quizás por primera vez, una vida que le permite respirar. Pero aquí es donde la película se vuelve verdaderamente interesante y verdaderamente inquietante, porque hay otra mujer que conoce la verdad. La verdadera Rose, resulta, no murió, o al menos la historia que la rodea es más compleja que una simple muerte. El espectro de la verdadera Rose y de la mujer que presencia el engaño de Nellie planea sobre la película como un fantasma. La pregunta que la película plantea lenta e insistentemente no es simplemente ¿atraparán a Nellie?, sino algo mucho más inquietante desde el punto de vista filosófico. ¿Quién tiene derecho a la vida? ¿Qué significa realmente la identidad? ¿Y qué le debemos a la persona cuyo lugar hemos ocupado? La película construye su tensión no mediante la mecánica del thriller, sino mediante la acumulación, a través de conversaciones, miradas, el peso de lo que no se dice. Hay momentos en que Secret Name roza el género de las historias de fantasmas. La directora Aurelia George evoca deliberadamente esos matices góticos, lo que confiere a la película una cualidad onírica, ligeramente irreal, enormemente efectiva. Empecemos con Lena Cowdery, quien interpreta a Nellie. Si conocen a Cowdery por su trabajo en Papicha, la impactante película de 2019 sobre jóvenes que resisten las restricciones culturales de los talibanes en la Argelia de los 90, o por su aparición en The French Dispatch de Wes Anderson, ya saben que posee una presencia extraordinaria en pantalla. Es una de esas raras actrices cuyo rostro es todo un paisaje, y en Secret Name es sin duda el alma de la película. Cowdery interpreta a Nellie con lo que solo puedo describir como una inteligencia compleja y reservada. No es un personaje que muestre sus emociones abiertamente. Es una superviviente, y las supervivientes aprenden a controlar lo que revelan. Pero Cowdery comunica muchísimo a través de los gestos más sutiles. La forma en que los ojos de Nellie se mueven cuando calcula, cómo cambia su postura según para quién actúa. Esos fugaces momentos en que la actuación se resquebraja y vemos algo crudo y real debajo. Hay dureza y fragilidad en esta interpretación, y Cowdery mantiene ambas en perfecta tensión a lo largo de toda la película. Los críticos de Locarno la destacaron de inmediato, y con razón. Este es el tipo de actuación que debería impulsar una carrera a nivel internacional. Y luego está Sabine Azema como Madame de Longueville. Sabine Azema es una figura clave del cine francés. Fue la musa y compañera del legendario director Alain Resnais, y su filmografía abarca décadas y géneros. Lo que aporta a esta película es algo que los actores más jóvenes simplemente no pueden imitar. Una autoridad natural y sin esfuerzo que dota de peso y significado a cada escena en la que aparece. Madame de Longueville podría ser retratada fácilmente como la rica ingenua, la víctima manipulada por una astuta impostora. Pero Azema no la interpreta así. Hay inteligencia en esta mujer, soledad y un anhelo de conexión genuina que hace que su aceptación de Nellie resulte completamente creíble. No se deja engañar por ingenuidad. En cierto modo, es cómplice de la ficción porque le proporciona algo que necesita.
Y esa ambigüedad es lo que hace que su personaje sea tan fascinante. La tercera actuación importante que merece mención es la de Maud Wyler, quien interpreta a un personaje que describiré con cuidado para no desvelar todos los detalles de la trama. Wyler aporta a su personaje lo que la crítica ha descrito como una cualidad misteriosa y gélida, una frialdad que oculta un dolor inmenso. Hay una escena en la que su personaje prácticamente confronta a Nellie, un momento acusatorio que ha sido descrito como una de las secuencias más impactantes de la película. Y estoy de acuerdo. Wyler logra que comprendamos que el robo de identidad no es un delito sin víctimas, que la persona cuyo nombre ha sido robado también carga con su propia herida. Es una interpretación extraordinaria en una película repleta de actuaciones extraordinarias. Ahora hablemos de la realización cinematográfica en sí, porque Secret Name es una obra visualmente impactante y quiero reconocer su mérito en este aspecto. Aurelia George posee un lenguaje visual muy distintivo. Trabaja con un director de fotografía cuyo enfoque enfatiza los espacios confinados y la luz controlada, y esta es una elección temática deliberada, no solo estética. La película se desarrolla principalmente en interiores. Las grandiosas pero ligeramente descoloridas habitaciones de la casa de Madame de Longueville, pasillos, puertas, espacios con significados sociales muy específicos. George encuadra a sus personajes dentro de estos espacios de maneras que nos recuerdan constantemente las jerarquías existentes. ¿Quién está dónde? ¿Quién se sienta? ¿Quién está en la luz y quién en la sombra? Estas composiciones revelan tanto sobre el poder y la clase social como cualquier diálogo. También hay momentos en los que George recurre deliberadamente a efectos expresionistas, casi góticos, visiones de la verdadera Rose como una presencia fantasmal. Se vislumbran escenas del manicomio, otro espacio de confinamiento y control, con una atmósfera de pesadilla. Un momento particularmente comentado muestra a una criada subiendo un cubo de agua caliente por una escalera, filmado de una manera que alude explícitamente a la famosa secuencia del vaso de leche de sospecha de Alfred Hitchcock. Si conoces la obra de Hitchcock, esa referencia eleva la atención al máximo, pues comprendes que George busca deliberadamente transmitir paranoia, peligro y la incógnita de quién engaña a quién. Las escenas del frente de batalla, aunque breves, también están magníficamente filmadas. Las luces parpadeantes en el campo de batalla por la noche tienen una cualidad casi alucinatoria. George entiende que la guerra no es solo un telón de fondo histórico, es el origen emocional de todo. Es la catástrofe que creó las condiciones para el engaño de Nellie y, en un sentido más profundo, para la pregunta central de la película sobre lo que nos debemos unos a otros en un mundo devastado. La banda sonora también merece ser mencionada. La música de Secret Name es sobria y precisa, acompañando los cambios emocionales de la película sin llegar a eclipsarlos. Es el tipo de banda sonora que uno podría pasar por alto hasta que intenta imaginar la película sin ella, y entonces se da cuenta de la importante función que desempeñaba desde el principio. El tema más evidente es la identidad, concretamente, la idea de la identidad como una construcción social más que como una verdad innata. Nellie no se limita a llevar el nombre de Rose como un disfraz, lo habita, se integra en él, y al hacerlo, la película plantea la pregunta: ¿en qué momento una identidad representada se convierte en una identidad real? Si uno vive como alguien el tiempo suficiente, si las relaciones que forma bajo esa identidad son genuinas, si la persona en la que se convierte a través de esa representación es más auténtica que la persona que era al nacer. Entonces, ¿qué es exactamente lo que se ha robado? Esta es una pregunta con una larga tradición literaria. Georges y su co-guionista, Maud Amelin,
son claramente conscientes de la tradición en la que se inscriben. La narrativa del intercambio de identidades se remonta a siglos atrás. Pensemos en la saga de Ripley de Patricia Highsmith, en Brad Farrar de Josephine Tey, en Boileau Narcejac. Pero lo que distingue a Secret Name de muchas de sus predecesoras es su insistencia en centrar esta historia en la experiencia específica de las mujeres y de la clase social, porque el engaño de Nellie no está motivado simplemente por la codicia o la ambición, está motivado por la supervivencia. En el mundo de esta película, Francia en 1914, un mundo dominado por hombres, estratificado por clases, brutal en su trato hacia los desfavorecidos, una mujer como Nellie prácticamente no tiene un camino legítimo hacia una vida digna. El robo de identidad no es solo un delito, es un acto de autopreservación en un mundo que no le ha dejado opciones legítimas. Y la película es honesta sobre el precio de esto, pero también sobre las condiciones que lo hicieron inevitable. La película también presenta un poderoso hilo conductor que aborda la solidaridad femenina o sus límites, las relaciones entre Neely y las mujeres de la casa de Madame de Longueville constituyen el núcleo emocional del filme. Estas mujeres están unidas por su vulnerabilidad compartida en un mundo patriarcal, pero también están divididas por la clase social, los intereses y las consecuencias específicas del engaño de Nellie. La película rechaza las respuestas fáciles sobre la sororidad. Afirma, sí, las mujeres tienen un objetivo común en este mundo, pero eso no significa que sus intereses siempre coincidan, ni borra el daño real que una mujer puede infligir a otra. Luego está el tema de la libertad, específicamente, la paradoja que la película plantea en su acto final. Sin revelar todos los detalles, quiero dedicar un momento al material original, porque es realmente fascinante. Wilkie Collins escribió Sin nombre, la novela en la que se basa libremente esta película, en 1862, publicada por entregas en All the Year Round, la revista de Charles Dickens. Collins fue uno de los grandes novelistas sensacionalistas victorianos, y Sin nombre se considera una de sus obras maestras junto con La mujer de blanco y La piedra lunar. La novela original trata sobre una joven llamada Magdalene Vanstone, que debido a una peculiaridad de la ley victoriana queda repentinamente ilegítima, y por lo tanto legalmente sin nombre ni herencia, cuando se descubre que el matrimonio de sus padres era inválido. Sin nada, se dedica a urdir un elaborado plan para recuperar lo que cree que le pertenece por derecho. Es una historia sobre la violencia que ejerce la ley contra las mujeres, sobre cómo los sistemas sociales generan desesperación y sobre el costo moral del engaño. ¿Les suena familiar? Lo que George y Ameline hicieron con este material es brillante por su sencillez. Trasladaron la historia unos 50 años en el tiempo, la trasladaron de Inglaterra a Francia y la situaron en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Esta no es una elección arbitraria. La Primera Guerra Mundial fue un momento de profunda convulsión social, también para las mujeres que sirvieron como enfermeras, obreras y en un sinfín de otros roles durante la guerra, en muchos casos, rompieron con las estructuras sociales que las habían confinado, alcanzando una independencia y una visibilidad que antes les habrían sido imposibles. La guerra creó una especie de ruptura en el tejido social, y es en esa ruptura donde Nellie se adentra. Al situar la historia en este momento histórico concreto, George dota al engaño de Nellie de un contexto que lo hace casi lógico. El mundo ya se ha trastocado, las identidades ya se han perdido, por la muerte, por el trauma, por el caos de la guerra. En ese contexto, que una mujer ocupe el lugar de otra se percibe menos como una aberración criminal y más como un intento desesperado por sobrevivir en un mundo que devora a la gente sin piedad.
En Locarno, Secret Name fue aclamada con entusiasmo. La crítica respondió con gran calidez a lo que un crítico calificó como sus cualidades sólidas e inspiradas en todos los aspectos, desde el reparto hasta la atención al detalle y la dirección. La cinematografía fue destacada repetidamente como excepcional, en particular el tratamiento visual del frente de guerra y los espacios domésticos confinados de la casa principal. Los críticos señalaron que la interpretación de Lina Cowdery se ajustaba perfectamente al papel, fuerte y frágil a partes iguales, transmitiendo la ambigüedad de Nellie con una precisión singular. La película fue elogiada por seguir la tradición de Claude Chabrol, el director de la Nouvelle Vague francesa, que forjó su carrera con películas sobre la clase social, la culpa y el lado oscuro de la vida burguesa. Y esta es una comparación muy significativa. Las películas de Chabrol tratan sobre la violencia oculta bajo la superficie de la sociedad respetable, los crímenes que la decencia encubre. Secret Name se mueve en ese mismo terreno. Sin embargo, la recepción no estuvo exenta de reservas. La puntuación de la película en Rotten Tomatoes refleja una muestra relativamente pequeña de críticas, y entre ellas existe una opinión minoritaria que considera que la película abusa del melodrama y no aprovecha plenamente su potencial como crítica social. La reseña de Variety, por ejemplo, elogió la cuidada estética y la actuación de Acema, sugiriendo que la película funciona mejor como un drama de época para los aficionados al género, lo que implica que no trasciende por completo sus convenciones. Otro crítico le otorgó 2 de 5 estrellas, argumentando que el melodrama eclipsa el potencial de la historia. Esta crítica me parece interesante, pero no del todo convincente. Sí, Secret Name es melodramática, pero el melodrama es un género con una historia respetable, especialmente en historias sobre mujeres y clases sociales. La cuestión no es si una película es melodramática, sino si su melodrama es intencionado y emocionalmente auténtico. Y en el caso de Secret Name, creo que en gran medida lo es. El exceso emocional es precisamente la clave. Refleja la gravedad de la situación, el enorme peso que soporta una mujer en la posición de Nellie, las implicaciones existenciales más que meramente personales. Esta es una película que admiro profundamente y que me resulta genuinamente conmovedora de una manera sutil e inquietante. No es una película perfecta. La parte central puede resultar lenta para los espectadores que no estén familiarizados con su ritmo. Y hay momentos en que el comentario social se siente poco desarrollado en relación con el drama personal. Así que antes de Secret Name, Georges ya era una voz consolidada en el cine de autor francés. Pero Secret Name era diferente. Este fue su proyecto más ambicioso hasta la fecha y anunció su llegada al circuito de festivales internacionales por todo lo alto. La película se estrenó en el Festival de Cine de Locarno en 2021 en la competencia internacional, un prestigio máximo para una película de esta envergadura y estilo. La historia, adaptada de una obra de hace más de 150 años, fue adaptada por la directora Aurelia Georges y su co-guionista Maud Amelin, quienes actualizaron el guión de la novela de Wilkie Collins de 1873, ambientándola en el contexto de la Primera Guerra Mundial en Francia. Esta fue una decisión creativa crucial y analizaremos sus razones. Si bien la novela de Collins ya había sido adaptada anteriormente, en 1910 y 1912, esta versión de 2021 aporta una sensibilidad completamente nueva, profundizando en los temas de clase, identidad y supervivencia femenina en uno de los momentos más traumáticos y transformadores de la historia. La película fue producida por 31 Juin Films en coproducción con
Arte France Moins Cinéma, y Pyramide International se encargó de las ventas internacionales. Se trata de una prestigiosa coproducción europea del tipo que Arte se ha hecho famosa por impulsar. Una cinematografía reflexiva, literaria y visualmente precisa que probablemente no sobreviviría en un estudio, pero que triunfa en el mundo del cine de festivales y la distribución en salas de cine de autor. Y quiero abordar esto con cuidado, porque la trama de Secret Name es engañosamente simple en apariencia, pero recompensa una atención minuciosa. La historia comienza en 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial. Nuestra protagonista es una joven llamada Nellie. Es pobre. No tiene familia, ni posición social, ni red de seguridad. En la brutal estratificación social de la Francia de principios del siglo XX, una mujer sin dinero y sin nombre es prácticamente invisible, o peor aún, vulnerable. Para escapar de su miserable situación, Nellie se alista como enfermera en el frente, una de las pocas opciones disponibles para una mujer de su condición que quiere hacer algo, ser alguien, sobrevivir. Pero la guerra, como sabemos, no es un lugar de salvación, es un lugar de matanza, confusión y dolor, y es en esa primera línea donde la vida de Nellie cambia para siempre por un encuentro fortuito, o mejor dicho, por una muerte. Presencia. La muerte de una joven llamada Rose. Rose es todo lo contrario a Nellie. Proviene de una buena familia, tiene educación y una identidad respetada en la sociedad. Y lo más importante, Rose se dirige a algún lugar, a la casa de una anciana viuda adinerada llamada Madame de Longueville, donde ha sido contratada como lectora y acompañante. Cuando Rose muere, algo cambia en Nellie. Toma una decisión a la vez desesperada y audaz. Roba la identidad de Rose. Se presenta en la puerta de Madame de Longueville como Rose, ocupa un puesto que nunca le perteneció y se introduce en la vida de otra persona. La mentira funciona. De hecho, funciona mejor de lo que Nellie jamás hubiera imaginado. Madame de Longueville, interpretada con extraordinaria sutileza por la legendaria Sabine Azema, la acepta. La familia la acepta. Y Nellie comienza a vivir, quizás por primera vez, una vida que le permite respirar. Pero aquí es donde la película se vuelve verdaderamente interesante y verdaderamente inquietante, porque hay otra mujer que conoce la verdad. La verdadera Rose resulta no murió, o al menos la historia que la rodea es más compleja que una simple muerte. El espectro de la verdadera Rose y de la mujer que presencia el engaño de Nellie planea sobre la película como un fantasma. La pregunta que la película plantea lenta e insistentemente no es simplemente ¿atraparán a Nellie?, sino algo mucho más inquietante desde el punto de vista filosófico. ¿Quién tiene derecho a la vida? ¿Qué significa realmente la identidad? ¿Y qué le debemos a la persona cuyo lugar hemos ocupado? La película construye su tensión no mediante la mecánica del thriller, sino mediante la acumulación, a través de conversaciones, miradas, el peso de lo que no se dice. Hay momentos en que Secret Name roza el género de las historias de fantasmas. La directora Aurelia George evoca deliberadamente esos matices góticos, lo que confiere a la película una cualidad onírica, ligeramente irreal, enormemente efectiva. Empecemos con Lena Cowdery, quien interpreta a Nellie. Si conocen a Cowdery por su trabajo en Papicha, la impactante película de 2019 sobre jóvenes que resisten las restricciones culturales de los talibanes en la Argelia de los 90, o por su aparición en The French Dispatch de Wes Anderson, ya saben que posee una presencia extraordinaria en pantalla. Es una de esas raras actrices cuyo rostro es todo un paisaje, y en Secret Name es sin duda el alma de la película.
Cowdery interpreta a Nellie con lo que solo puedo describir como una inteligencia compleja y reservada. No es un personaje que muestre sus emociones abiertamente. Es una superviviente, y las supervivientes aprenden a controlar lo que revelan. Pero Cowdery comunica muchísimo a través de los gestos más sutiles. La forma en que los ojos de Nellie se mueven cuando calcula, cómo cambia su postura según para quién actúa. Esos fugaces momentos en que la actuación se resquebraja y vemos algo crudo y real debajo. Hay dureza y fragilidad en esta interpretación, y Cowdery mantiene ambas en perfecta tensión a lo largo de toda la película. Los críticos de Locarno la destacaron de inmediato, y con razón. Este es el tipo de actuación que debería impulsar una carrera a nivel internacional. Y luego está Sabine Azema como Madame de Longueuil. Sabine Azema es una figura clave del cine francés. Fue la musa y compañera del legendario director Alain Resnais, y su filmografía abarca décadas y géneros. Lo que aporta a esta película es algo que los actores más jóvenes simplemente no pueden imitar. Una autoridad natural y sin esfuerzo que dota de peso y significado a cada escena en la que aparece. Madame de Longueuil podría ser retratada fácilmente como la rica ingenua, la víctima manipulada por una astuta impostora. Pero Azema no la interpreta así. Hay inteligencia en esta mujer, soledad y un anhelo de conexión genuina que hace que su aceptación de Nellie resulte completamente creíble. No se deja engañar por ingenuidad. En cierto modo, es cómplice de la ficción porque le proporciona algo que necesita. Y esa ambigüedad es lo que hace que su personaje sea tan fascinante. La tercera actuación importante que merece mención es la de Maud Wyler, quien interpreta a un personaje que describiré con cuidado para no desvelar todos los detalles de la trama. Wyler aporta a su personaje lo que la crítica ha descrito como una cualidad misteriosa y gélida, una frialdad que oculta un dolor inmenso. Hay una escena en la que su personaje prácticamente confronta a Nellie, un momento acusatorio que ha sido descrito como una de las secuencias más impactantes de la película. Y estoy de acuerdo. Wyler logra que comprendamos que el robo de identidad no es un delito sin víctimas, que la persona cuyo nombre ha sido robado también carga con su propia herida. Es una interpretación extraordinaria en una película repleta de actuaciones extraordinarias. Ahora hablemos de la realización cinematográfica en sí, porque Secret Name es una obra visualmente impactante y quiero reconocer su mérito en este aspecto. Aurelia George posee un lenguaje visual muy distintivo. Trabaja con un director de fotografía cuyo enfoque enfatiza los espacios confinados y la luz controlada, y esta es una elección temática deliberada, no solo estética. La película se desarrolla principalmente en interiores. Las grandiosas pero ligeramente descoloridas habitaciones de la casa de Madame de Longueuil, pasillos, puertas, espacios con significados sociales muy específicos. George encuadra a sus personajes dentro de estos espacios de maneras que nos recuerdan constantemente las jerarquías existentes. ¿Quién está dónde? ¿Quién se sienta? ¿Quién está en la luz y quién en la sombra? Estas composiciones revelan tanto sobre el poder y la clase social como cualquier diálogo. También hay momentos en los que George recurre deliberadamente a efectos expresionistas, casi góticos, visiones de la verdadera Rose como una presencia fantasmal. Se vislumbran escenas del manicomio, otro espacio de confinamiento y control, con una atmósfera de pesadilla. Un momento particularmente comentado muestra a una criada subiendo un cubo de agua caliente por una escalera, filmado de una manera que alude explícitamente a la famosa secuencia del vaso de leche de sospecha de Alfred Hitchcock.
Si conoces la obra de Hitchcock, esa referencia eleva la tensión al máximo, pues comprendes que George busca deliberadamente transmitir paranoia, peligro y la incógnita de quién engaña a quién. Las escenas del frente de batalla, aunque breves, también están magníficamente filmadas. Las luces parpadeantes en el campo de batalla por la noche tienen una cualidad casi alucinatoria. George entiende que la guerra no es solo un telón de fondo histórico, es el origen emocional de todo. Es la catástrofe que creó las condiciones para el engaño de Nellie y, en un sentido más profundo, para la pregunta central de la película sobre lo que nos debemos unos a otros en un mundo devastado. La banda sonora también merece ser mencionada. La música de Secret Name es sobria y precisa, acompañando los cambios emocionales de la película sin llegar a eclipsarlos. Es el tipo de banda sonora que uno podría pasar por alto hasta que intenta imaginar la película sin ella, y entonces se da cuenta de la importante función que desempeñaba desde el principio. El tema más evidente es la identidad, concretamente, la idea de la identidad como una construcción social más que como una verdad innata. Nellie no se limita a llevar el nombre de Rose como un disfraz, lo habita, se integra en él, y al hacerlo, la película plantea la pregunta: ¿en qué momento una identidad representada se convierte en una identidad real? Si uno vive como alguien el tiempo suficiente, si las relaciones que forma bajo esa identidad son genuinas, si la persona en la que se convierte a través de esa representación es más auténtica que la persona que era al nacer, entonces, ¿qué es exactamente lo que se ha robado? Esta es una pregunta con una larga tradición literaria. Georges y su co-guionista, Maud Amelin, son claramente conscientes de la tradición en la que se inscriben. La narrativa del intercambio de identidades se remonta a siglos atrás. Pensemos en la saga de Ripley de Patricia Highsmith, en Brad Farrar de Josephine Tey, en Boileau Narcejac. Pero lo que distingue a Secret Name de muchas de sus predecesoras es su insistencia en centrar esta historia en la experiencia específica de las mujeres y de la clase social, porque el engaño de Nellie no está motivado simplemente por la codicia o la ambición, está motivado por la supervivencia. En el mundo de esta película, Francia en 1914, un mundo dominado por hombres, estratificado por clases, brutal en su trato hacia los desfavorecidos, una mujer como Nellie prácticamente no tiene un camino legítimo hacia una vida digna. El robo de identidad no es solo un delito, es un acto de autopreservación en un mundo que no le ha dejado opciones legítimas. Y la película es honesta sobre el precio de esto, pero también sobre las condiciones que lo hicieron inevitable. La película también presenta un poderoso hilo conductor que aborda la solidaridad femenina, o sus límites, las relaciones entre Neely y las mujeres de la casa de Madame de Longueville constituyen el núcleo emocional del filme. Estas mujeres están unidas por su vulnerabilidad compartida en un mundo patriarcal, pero también están divididas por la clase social, los intereses y las consecuencias específicas del engaño de Nellie. La película rechaza las respuestas fáciles sobre la sororidad. Afirma, sí, las mujeres tienen un objetivo común en este mundo, pero eso no significa que sus intereses siempre coincidan, ni borra el daño real que una mujer puede infligir a otra. Luego está el tema de la libertad, específicamente, la paradoja que la película plantea en su acto final. Sin revelar todos los detalles, quiero dedicar un momento al material original, porque es realmente fascinante. Wilkie Collins escribió Sin Nombre, la novela en la que se basa libremente esta película, en 1862, publicada por entregas en All the Year Round, la revista de Charles Dickens. Collins fue uno de los grandes novelistas sensacionalistas victorianos, y Sin Nombre se considera una de sus obras maestras, junto con La mujer de blanco y La piedra lunar. La novela original
trata sobre una joven llamada Magdalene Vanstone, que debido a una peculiaridad de la ley victoriana, queda repentinamente ilegítima, y por lo tanto legalmente sin nombre ni herencia, cuando se descubre que el matrimonio de sus padres era inválido. Sin nada, se dedica a urdir un elaborado plan para recuperar lo que cree que le pertenece por derecho. Es una historia sobre la violencia que ejerce la ley contra las mujeres, sobre cómo los sistemas sociales generan desesperación y sobre el costo moral del engaño. ¿Les suena familiar? Lo que George y Ameline hicieron con este material es brillante por su sencillez. Trasladaron la historia unos 50 años en el tiempo, la trasladaron de Inglaterra a Francia y la situaron en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Esta no es una elección arbitraria. La Primera Guerra Mundial fue un momento de profunda convulsión social, también para las mujeres que sirvieron como enfermeras, obreras y en un sinfín de otros roles durante la guerra, en muchos casos, rompieron con las estructuras sociales que las habían confinado, alcanzando una independencia y una visibilidad que antes les habrían sido imposibles. La guerra creó una especie de ruptura en el tejido social, y es en esa ruptura donde Nelly se adentra. Al situar la historia en este momento histórico concreto, George dota al engaño de Nelly de un contexto que lo hace casi lógico. El mundo ya se ha trastocado, las identidades ya se han perdido, por la muerte, por el trauma, por el caos de la guerra. En ese contexto, que una mujer ocupe el lugar de otra se percibe menos como una aberración criminal y más como un intento desesperado por sobrevivir en un mundo que devora a la gente sin piedad. En Locarno, Secret Name fue aclamada con entusiasmo. La crítica respondió con gran calidez a lo que un crítico calificó como sus cualidades sólidas e inspiradas en todos los aspectos, desde el reparto hasta la atención al detalle y la dirección. La cinematografía fue destacada repetidamente como excepcional, en particular el tratamiento visual del frente de guerra y los espacios domésticos confinados de la casa principal. Los críticos señalaron que la interpretación de Lina Cowdery se ajustaba perfectamente al papel, fuerte y frágil a partes iguales, transmitiendo la ambigüedad de Nelly con una precisión singular. La película fue elogiada por seguir la tradición de Claude Chabrol, el director de la Nouvelle Vague francesa, que forjó su carrera con películas sobre la clase social, la culpa y el lado oscuro de la vida burguesa. Y esta es una comparación muy significativa. Las películas de Chabrol tratan sobre la violencia oculta bajo la superficie de la sociedad respetable, los crímenes que la decencia encubre. Secret Name se mueve en ese mismo terreno. Sin embargo, la recepción no estuvo exenta de reservas. La puntuación de la película en Rotten Tomatoes refleja una muestra relativamente pequeña de críticas, y entre ellas existe una opinión minoritaria que considera que la película abusa del melodrama y no aprovecha plenamente su potencial como crítica social. La reseña de Variety, por ejemplo, elogió la cuidada estética y la actuación de Acema, sugiriendo que la película funciona mejor como un drama de época para los aficionados al género, lo que implica que no trasciende por completo sus convenciones. Otro crítico le otorgó 2 de 5 estrellas, argumentando que el melodrama eclipsa el potencial de la historia. Esta crítica me parece interesante, pero no del todo convincente. Sí, Secret Name es melodramática, pero el melodrama es un género con una historia respetable, especialmente en historias sobre mujeres y clases sociales. La cuestión no es si una película es melodramática, sino si su melodrama es intencionado y emocionalmente auténtico. Y en el caso de Secret Name, creo que en gran medida lo es. El exceso emocional es precisamente la clave. Refleja la gravedad de la situación, el enorme peso que soporta una mujer en la posición de Nelly,
las implicaciones existenciales más que meramente personales. Esta es una película que admiro profundamente y que me resulta genuinamente conmovedora de una manera sutil e inquietante. No es una película perfecta. La parte central puede resultar lenta para los espectadores que no estén familiarizados con su ritmo. Y hay momentos en que el comentario social se siente poco desarrollado en relación con el drama personal. Aurelia George posee un lenguaje visual muy distintivo. Trabaja con un director de fotografía cuyo enfoque enfatiza los espacios confinados y la luz controlada, y esta es una elección temática deliberada, no solo estética. La película se desarrolla principalmente en interiores. Las grandiosas pero ligeramente descoloridas habitaciones de la casa de Madame de Longueville, pasillos, puertas, espacios con significados sociales muy específicos. George encuadra a sus personajes dentro de estos espacios de maneras que nos recuerdan constantemente las jerarquías existentes. ¿Quién está dónde? ¿Quién se sienta? ¿Quién está en la luz y quién en la sombra? Estas composiciones revelan tanto sobre el poder y la clase social como cualquier diálogo. También hay momentos en los que George recurre deliberadamente a efectos expresionistas, casi góticos, visiones de la verdadera Rose como una presencia fantasmal. Se vislumbran escenas del manicomio, otro espacio de confinamiento y control, con una atmósfera de pesadilla. Un momento particularmente comentado muestra a una criada subiendo un cubo de agua caliente por una escalera, filmado de una manera que alude explícitamente a la famosa secuencia del vaso de leche de sospecha de Alfred Hitchcock. Si conoces la obra de Hitchcock, esa referencia eleva la atención al máximo, pues comprendes que George busca deliberadamente transmitir paranoia, peligro y la incógnita de quién engaña a quién. Las escenas del frente de batalla, aunque breves, también están magníficamente filmadas. Las luces parpadeantes en el campo de batalla por la noche tienen una cualidad casi alucinatoria. George entiende que la guerra no es solo un telón de fondo histórico, es el origen emocional de todo. Es la catástrofe que creó las condiciones para el engaño de Nellie y, en un sentido más profundo, para la pregunta central de la película sobre lo que nos debemos unos a otros en un mundo devastado. La banda sonora también merece ser mencionada. La música de Secret Name es sobria y precisa, acompañando los cambios emocionales de la película sin llegar a eclipsarlos. Es el tipo de banda sonora que uno podría pasar por alto hasta que intenta imaginar la película sin ella, y entonces se da cuenta de la importante función que desempeñaba desde el principio. El tema más evidente es la identidad, concretamente, la idea de la identidad como una construcción social más que como una verdad innata. Nellie no se limita a llevar el nombre de Rose como un disfraz, lo habita, se integra en él, y al hacerlo, la película plantea la pregunta: ¿en qué momento una identidad representada se convierte en una identidad real? Si uno vive como alguien el tiempo suficiente, si las relaciones que forma bajo esa identidad son genuinas, si la persona en la que se convierte a través de esa representación es más auténtica que la persona que era al nacer. Entonces, ¿qué es exactamente lo que se ha robado? Esta es una pregunta con una larga tradición literaria. Georges y su co-guionista, Maud Amelin, son claramente conscientes de la tradición en la que se inscriben. La narrativa del intercambio de identidades se remonta a siglos atrás. Pensemos en la saga de Ripley de Patricia Highsmith, en Brad Farrar de Josephine Tey, en Boileau Narcejac. Pero lo que distingue a Secret Name de muchas de sus predecesoras es su insistencia en centrar esta historia en la experiencia específica de las mujeres y de la clase social, porque el engaño de Nellie no está motivado simplemente por la codicia o la ambición, está motivado por la supervivencia. En el mundo de esta película, Francia en 1914,
Un mundo dominado por hombres, estratificado por clases, brutal en su trato hacia los desfavorecidos, una mujer como Nelly prácticamente no tiene un camino legítimo hacia una vida digna. El robo de identidad no es solo un delito, es un acto de autopreservación en un mundo que no le ha dejado opciones legítimas. Y la película es honesta sobre el precio de esto, pero también sobre las condiciones que lo hicieron inevitable. La película también presenta un poderoso hilo conductor que aborda la solidaridad femenina o sus límites, las relaciones entre Neely y las mujeres de la casa de Madame de Longueville constituyen el núcleo emocional del filme. Estas mujeres están unidas por su vulnerabilidad compartida en un mundo patriarcal, pero también están divididas por la clase social, los intereses y las consecuencias específicas del engaño de Nelly. La película rechaza las respuestas fáciles sobre la sororidad. Afirma, sí, las mujeres tienen un objetivo común en este mundo, pero eso no significa que sus intereses siempre coincidan, ni borra el daño real que una mujer puede infligir a otra. Luego está el tema de la libertad, específicamente, la paradoja que la película plantea en su acto final. Sin revelar todos los detalles, quiero dedicar un momento al material original, porque es realmente fascinante. Wilkie Collins escribió Sin nombre, la novela en la que se basa libremente esta película, en 1862, publicada por entregas en All the Year Round, la revista de Charles Dickens. Collins fue uno de los grandes novelistas sensacionalistas victorianos, y Sin nombre se considera una de sus obras maestras, junto con La mujer de blanco y La piedra lunar. La novela original trata sobre una joven llamada Magdalene Vanstone, que debido a una peculiaridad de la ley victoriana queda repentinamente ilegítima, y por lo tanto legalmente sin nombre ni herencia, cuando se descubre que el matrimonio de sus padres era inválido. Sin nada, se dedica a urdir un elaborado plan para recuperar lo que cree que le pertenece por derecho. Es una historia sobre la violencia que ejerce la ley contra las mujeres, sobre cómo los sistemas sociales generan desesperación y sobre el costo moral del engaño. ¿Les suena familiar? Lo que George y Ameline hicieron con este material es brillante por su sencillez. Trasladaron la historia unos 50 años en el tiempo, la trasladaron de Inglaterra a Francia y la situaron en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Esta no es una elección arbitraria. La Primera Guerra Mundial fue un momento de profunda convulsión social, también para las mujeres que sirvieron como enfermeras, obreras y en un sinfín de otros roles durante la guerra, en muchos casos, rompieron con las estructuras sociales que las habían confinado, alcanzando una independencia y una visibilidad que antes les habrían sido imposibles. La guerra creó una especie de ruptura en el tejido social, y es en esa ruptura donde Nelly se adentra. Al situar la historia en este momento histórico concreto, George dota al engaño de Nelly de un contexto que lo hace casi lógico. El mundo ya se ha trastocado, las identidades ya se han perdido, por la muerte, por el trauma, por el caos de la guerra. En ese contexto, que una mujer ocupe el lugar de otra se percibe menos como una aberración criminal y más como un intento desesperado por sobrevivir en un mundo que devora a la gente sin piedad. En Locarno, Secret Name fue aclamada con entusiasmo. La crítica respondió con gran calidez a lo que un crítico calificó como sus cualidades sólidas e inspiradas en todos los aspectos, desde el reparto hasta la atención al detalle y la dirección. La cinematografía fue destacada repetidamente como excepcional, en particular el tratamiento visual del frente de guerra y los espacios domésticos confinados de la casa principal. Los críticos señalaron que la interpretación de Lina Cowdery se ajustaba perfectamente al papel. Fuerte y frágil a partes iguales,
transmitiendo la ambigüedad de Nelly con una precisión singular. La película fue elogiada por seguir la tradición de Claude Chabrol, el director de la Nouvelle Vague francesa, que forjó su carrera con películas sobre la clase social, la culpa y el lado oscuro de la vida burguesa. Y esta es una comparación muy significativa. Las películas de Chabrol tratan sobre la violencia oculta bajo la superficie de la sociedad respetable, los crímenes que la decencia encubre. Secret Name se mueve en ese mismo terreno. Sin embargo, la recepción no estuvo exenta de reservas. La puntuación de la película en Rotten Tomatoes refleja una muestra relativamente pequeña de críticas, y entre ellas existe una opinión minoritaria que considera que la película abusa del melodrama y no aprovecha plenamente su potencial como crítica social. La reseña de Variety, por ejemplo, elogió la cuidada estética y la actuación de Acema, sugiriendo que la película funciona mejor como un drama de época para los aficionados al género, lo que implica que no trasciende por completo sus convenciones. Otro crítico le otorgó 2 de 5 estrellas, argumentando que el melodrama eclipsa el potencial de la historia. Esta crítica me parece interesante, pero no del todo convincente. Sí, Secret Name es melodramática, pero el melodrama es un género con una historia respetable, especialmente en historias sobre mujeres y clases sociales. La cuestión no es si una película es melodramática, sino si su melodrama es intencionado y emocionalmente auténtico. Y en el caso de Secret Name, creo que en gran medida lo es. El exceso emocional es precisamente la clave. Refleja la gravedad de la situación, el enorme peso que soporta una mujer en la posición de Nelly, las implicaciones existenciales más que meramente personales. Esta es una película que admiro profundamente y que me resulta genuinamente conmovedora de una manera sutil e inquietante. No es una película perfecta. La parte central puede resultar lenta para los espectadores que no estén familiarizados con su ritmo. Y hay momentos en que el comentario social se siente poco desarrollado en relación con el drama personal.